Tercera de Juan, en el solo capítulo que tiene, verso 5. Tercera de Juan, verso 5. Doy lectura en el nombre del Señor Jesús. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio, para que continúen su viaje. Porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros pues debemos acoger a tales personas, para que cooperemos con la verdad. Amén y amén. Amén. Dios Padre, agradecemos que en su misericordia podamos, Señor, estudiar las Escrituras. Es una dicha que tenemos de parte del Señor, el poder, Señor, comprender lo que tú quieras decirnos, Señor, a través de tu palabra. Denos, Señor, sabiduría, denos, Señor, entendimiento para comprender con claridad lo que tú tengas que decirnos a cada uno. Te suplico, Señor, y te ruego que por la gracia y la misericordia de Cristo Jesús, Señor, tú nos hables. En el nombre de tu amado Hijo, Jesucristo. Amén y amén. Favor de tomar asiento, mis hermanos y hermanas en el Señor. Como usted bien lo sabe, estamos estudiando lo que es la tercera de Juan, versículo por versículo. Una carta personal que va dirigida a un hombre llamado Gallo. Un hombre que tenía un comportamiento, si lo podemos decir, ¿cierto?, de esta manera, un comportamiento digno de imitar. Era alguien, un modelo, si podemos decir, un modelo a seguir, alguien que se parecía tanto a Cristo, que los hermanos que podían contemplarlo se alegraban de que pudiera, este hombre comportarse y andar en la verdad de la palabra de Dios. Hemos llegado ya al verso 5. Hemos dejado, ¿cierto?, ya atrás, desde el verso 1 al verso 4, que se trataba la salutación. ¿Se acuerda que las cartas, como toda carta, comienza, ¿cierto?, con un saludo, luego un desarrollo de la carta y luego una despedida? Hemos estudiado, ¿cierto?, lo que es la salutación. Ahora vamos a ver el contenido de esta carta. ¿De qué se trata esta carta personal? Y debemos decirlo que si bien es una porción muy corta de las Escrituras, sin esta porción, el canon de la Biblia estaría incompleto. Debemos darle gloria al Señor, porque ha permitido que esta carta, que era personal, haya podido quedar abierta a cada uno de nosotros, para entender lo que es ser un verdadero cristiano, para entender también, por medio de la palabra del Señor, cómo vivían los primeros cristianos. Y parte diciendo: amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos. Nuevamente se utiliza aquí la palabra amado. Él ama a los que aman la verdad. El amor que este hombre siente por Gallo es un amor basado en ¿qué cosa? En la palabra de Dios. Es el fundamento del por qué usted y yo, ¿cierto?, nos amamos en el Señor. Porque nuestro amor está basado en lo que compartimos en común, la palabra de Dios. El que nos hace que usted y yo seamos llamados hermanos es que por nuestras venas corre una misma sangre, y esa sangre es la sangre de Cristo, si lo podemos decir, ¿cierto?, de manera metafórica. Es aquella palabra de Dios lo que usted y yo debe siempre unirnos. Es por medio de aquella palabra de Dios que nosotros siempre debemos llegar a consensos. Es por medio de la palabra del Señor que nosotros debemos ir incrementando nuestro amor mutuo. Recordar que la palabra amor es más allá que un sentimiento. El apóstol Juan, ¿cierto?, hemos ya estudiado la primera de Juan, la segunda de Juan y ahora la tercera de Juan, nuevamente reitera eso, que el amor es mucho más allá que un mero sentimentalismo. Es sacrificarse por el otro, hacer algo por el otro. Y este amado se comportaba de esta manera, dice: fielmente te conduces. Cuando hablamos de una fe genuina, hablamos de una fe que produce obras, pues las obras certifican que nuestra fe ha sido un verdadero regalo de Dios.
En nuestro estado natural, ¿tenemos fe? ¿Una fe de Cristo? ¿Tenemos la fe del Señor? No. ¿Quién es el que nos regala esa fe? Es el Señor. ¿Quién nos capacita con esa fe? El Señor. Pero debemos entender que hay una fe humana y una fe la cual el Señor le ha dado fruto del Espíritu Santo. La fe humana, toda la gente tiene ese tipo de fe. Y usted puede ver cómo gente puede arrastrar sus rodillas pagando una manda. Usted puede ver cómo gente puede dedicar tanto tiempo y tanto dinero también a mantener estatuas y todo este tipo de cosas. Ellos tienen una cierta fe en algo. Hay personas que tienen fe en diferentes artículos y cosas. Entonces podemos decir, el hombre tiene fe. Pero lo que no tiene es la fe para seguir al Dios verdadero. No tiene esa fe para seguir al verdadero Señor. Pero en nuestra vida diaria nos encontramos con muchas personas que dicen que creen en Jesucristo, que creen en la Biblia, que creen en la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo podemos identificar la diferencia entre una fe genuina y una fe verdadera? Es el comportamiento. Por eso dice, amado, fielmente te conduces. Es decir, de manera fiel tú vives tu vida. ¿Fiel a quién? Fiel al Señor. Su fidelidad estaba con el Señor. La fidelidad de Gallo era para con el Señor. Entonces, ¿cierto? Hemos estudiado que según Gálatas capítulo 5, versículo 22, la fe es un fruto del Espíritu Santo. Gálatas capítulo 5, verso 22 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, y dice, y fe. Entonces, la fe es una obra ¿de quién? Del Espíritu Santo. ¿Quién es el que da vida a los que están muertos en su delito y pecado? El Espíritu. Entonces, cuando usted tuvo fe por las cosas de Dios, eso quiere decir que ¿quién estaba en usted? El Espíritu Santo. ¿Cómo puedo saber si una persona ha recibido el Espíritu Santo o no la ha recibido? La única manera de saberlo es examinando su fe. Si su fe es verdadera, es una fe que va a obrar. Porque esa fe no viene sola, esa fe tiene un fundamento sólido, que es la manera de cómo uno se comporta hacia las cosas de Dios. Entonces, esta fe es fruto de la obra del Espíritu Santo en nosotros. La fe, según cierto el siguiente libro que viene después Gálatas, que de Gálatas cierto es Efesios, y Efesios capítulo 2 versículo 8 nos dice así, Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y aquí hace un punto y coma, dice, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. ¿Qué es lo que es un don? Un regalo. Tanto la gracia como la fe, por eso coloca un punto y coma, porque está hablando de la idea anterior. La idea anterior, tanto la fe y la gracia, son un regalo de Dios. No es algo de usted, no es algo mío. No es algo humano esto, es algo divino. Es algo que el Señor ha puesto en cada uno de nosotros. Entonces, esta persona que tiene una genuina fe y tiene un verdadero comportamiento escritural, ¿podemos decir que ese comportamiento escritural que esta persona tiene es fruto de su esfuerzo humano? No. Ese comportamiento que una persona tiene es un comportamiento que ha sido producido por una obra genuina y verdadera del Espíritu Santo. Porque cuando alguien tiene una fe genuina, tiene una vida que acompaña esa fe genuina. Una vida de temor en el Señor. Esto lo entendemos cuando leemos Santiago capítulo 2. Santiago capítulo 2. Porque la fe nunca viene sola. La fe tiene obra. Por eso la Escritura dice en Santiago capítulo 2. Santiago capítulo 2. Versículo 14. La palabra del Señor es muy clara, ¿cierto? Santiago está después de Hebreos. Santiago, capítulo 2, versículo 14, dice así la Escritura. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos
y tienen necesidad de mantenimiento de cada día. Y si alguno de vosotros les dice, id en paz, y calentaos y saciaos, pero no les dais de las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tienes obras, es muerta. ¿Quiere decir aquí que la obra salva? No, la obra certifica que la fe es verdadera. ¿Me entiende? Una vez más, ¿aquí quiere decir que usted es salvo por las obras? No, uno es salvo por la fe, pero la fe no viene sola. La fe es acompañada por medio de aquel fruto del Espíritu que el Señor ha puesto en usted y en mí. Entonces, cuando Gallo se conducía fielmente en su diario vivir como un verdadero cristiano, era que él estaba haciendo lo que el Espíritu Santo ya estaba trabajando en él. Y es así como podemos mirar, ¿cierto?, en un momento hacia atrás y ver cuánto el Señor nos ha cambiado a lo largo de este tiempo. Y podemos ver hacia adelante cuánto el Señor nos seguirá cambiando. Porque la Escritura dice que el Señor en el fin va a suplir aquello que nos va a faltar. Entonces, si usted mira hacia adelante, siempre nos va a faltar. Hasta que venga Cristo y supla aquellas cosas que a nosotros nos faltan todavía. Entonces, es importantísimo entender que estas obras no ganan la salvación. Esta obra certifica que nuestra fe es verdadera. Por eso, si volvemos al libro de Efesios capítulo 2, pero ahora en el versículo 9 dice así, Efesios 2:9, y leámoslo desde el verso 8 que habíamos leído anteriormente, pero para entender el contexto. Efesios capítulo 2, versículo 8, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces se fija cómo nuestras obras no compran la salvación, sino que nuestras obras certifican de que Cristo está morando en nosotros, porque Él preparó todas estas cosas, dice, de antemano. ¿Para qué? Para que usted y yo anduviésemos en estas cosas. El Señor nos capacitó con esta obra espiritual. Entonces por eso podemos decir, y este apóstol Juan podía decir, Gallo es un verdadero cristiano, porque se conducía como un verdadero cristiano. ¿Y por qué? Aquí está el fruto, aquí está la obra, dice, verso 5 de la tercera de Juan. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos. Si usted entiende el contexto, la obra que hacía Gallo era la obra hospitalaria, tal como lo veíamos, ¿cierto?, en la segunda de Juan, que esta mujer, esta señora prestaba también hospitalidad a aquellos predicadores itinerantes. ¿Qué quiere decir eso? Recuerde que si usted lee el libro de los Hechos, se va a dar cuenta que cuando vino la persecución a Jerusalén, ¿dónde tuvieron que salir todos? Tuvieron que salir a todas las demás naciones a predicar el Evangelio. Entonces, una persona, piénselo en usted, si viniera una gran persecución que el Señor mismo ha permitido para que expandamos el Evangelio, ¿usted qué es lo que va a tener que dejar? Su casa, sus comodidades, su trabajo, va a tener que dejarlo todo. Hablando, ¿cierto?, en el contexto en el que ellos estaban viviendo. Ellos tuvieron que dejarlo todo. Dejar todo botado para ir a predicar las cosas del Señor. Entonces no digamos que eso era algo fácil. Hasta hoy en día, si alguien nos dijera eso, ¿cierto?, nos mostraría un poco distante. ¿Cómo dejar mi trabajo? ¿Cómo dejar mi casa? ¿Cómo dejar todo el esfuerzo? Pero el Señor, ¿qué es lo que les decía? Los confrontaba. Obviamente en el contexto, como le estoy diciendo, en el contexto que ellos estaban viviendo. El Señor los confrontaba y les decía al que no dejara casa, padre, madre, hijo, y el Señor los confrontaba a hacer una distinción. Que qué era lo más importante para ellos. Entonces estas personas, estos predicadores itinerantes, llegaban a una ciudad a predicar, pero de partida ellos no tenían techo donde dormir. No tenían una cama, no tenían para comer, no tenían nada. Eran extraños, por eso aquí se utiliza aún mayormente a los extraños. Eran predicadores que Gallo ni siquiera conocía, pero él de manera hospitalaria los recibía en su casa. Obviamente Gallo era una persona con discernimiento, porque no se le hace el mismo alcance que
a la mujer, ¿cierto? A la señora, porque a la señora se le decía que no tenía que recibir a cualquiera que dijera que es cristiano, sino que si esta persona no traía la doctrina de Cristo debía ser rechazado, porque se iba a aprovechar de esa hospitalidad y le iba quizás a robar todo, y más que eso, iba a estar ayudando a alguien que está predicando algo erróneo, por lo cual iba a ser participante de lo malo que estaba haciendo. Pero Gallo, en este sentido, él prestaba esta ayuda de manera hospitalaria. Este hombre, a través de su manera de vivir, mostraba la obra del Espíritu Santo en él, cumpliendo y poniendo por obra lo que enseña la palabra de Dios con respecto a la hospitalidad. Veamos lo que dice Romanos 12:13. Romanos capítulo 12, verso 13, porque hay un mandato con respecto a la hospitalidad. Romanos 12:13 dice así la Escritura. Romanos capítulo 12, versículo 13 dice así la palabra de Dios. Compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Si usted ve el contexto, se da cuenta que estos son los deberes que cada cristiano debe tener. ¿Qué es lo que debía hacer cada cristiano? Compartir lo que tenía. Una vez más lo pongo en este caso. Eran personas que no tenían nada. Y eran cristianos, entonces usted no los podía dejar así botados, como Santiago decía, ¿de qué sirve una persona que le dice, vayan y caliéntense? Es como decirle, el Señor te bendiga. Se fija que a veces el cristiano tiene eso de decirlo a veces de costumbre más que nada, el Señor te bendiga. Pero a veces, si una persona está padeciendo hambre, ¿basta que usted le diga, el Señor te bendiga? No. Uno debe, obviamente, ¿cierto?, bendecir a esa persona, porque se supone que el Señor es el que bendice a través de nosotros. Y aquí dice que ellos, aparte de darle las cosas necesarias, ellos debían practicar la hospitalidad. Obviamente nosotros somos una pequeña congregación, no tenemos misioneros, pero si estuviéramos, ¿cierto?, en una misión en África, estuviéramos en alguna misión en Asia, estuviéramos en una misión en diferentes países, hay hermanos que van a prestarnos hospitalidad. Y así acontece, ¿cierto?, con muchos hermanos hoy en día, de los cuales se les presta hospitalidad cuando están en estas misiones. Imagínese el Señor lo llamara a usted, junto a su familia, para ir a una misión, a predicar el Evangelio a otro lugar. Tendría que experimentar todas estas cosas. Pero Gallo no era como que decía, me tocó a mí de nuevo albergar a esta persona. No, él lo hacía de corazón. Él lo hacía de manera innata, porque el Espíritu Santo estaba orando a través de él. Venía este hermano y me lo imagina de los primeros diciendo, ¿pero qué es en mi casa? Ustedes, ¿cierto?, ya que han formado su familia y tienen ya sus hogares, se dan cuenta que uno tiene una privacidad en el hogar, ¿cierto? Y cuando usted trae a alguien a la casa de manera hospitalaria, usted tiene que sacrificar su privacidad. ¿Se da cuenta de eso? ¿Por qué? Quizás no he tenido albergando tantas personas aquí, pero sí uno a veces ha sentido eso cuando hay personas que se quedan y uno ya no puede hacer, ¿cierto?, cualquier cosa así por decir, hasta levantarse el baño uno tiene que pensarlo, de cómo ir vestido, ¿me entiendes? De cómo uno también no puede levantarse después de los que están invitados, pues uno tiene que levantarse antes. Entonces, con pequeñas cosas uno se va dando cuenta que no es fácil decir, no, si yo lo traigo para mi casa y la hospitalidad, y uno empieza aquí a hablar como que fuera algo tan fácil, pero en realidad era difícil. Y aún recibir a personas extrañas. Porque usted puede recibir a un hermano de la iglesia, si alguno de nosotros estuviera padeciendo, se quema la casa y no tienen de quedarse, usted le puede prestar y usted los conoce. Pero ¿qué pasa si usted hay un hermano que predica la palabra del Señor? Usted lo ha escuchado predicando la palabra del Señor verdaderamente. Pero llegó la noche y no tiene dónde dormir. Usted no lo conoce más allá, usted conoció que predica la palabra, pero este hombre, Gallo, era así. Veía a un hermano predicando y veía que su predicación era real, venga a quedarse en paz. Y él le prestaba hospitalariamente, ¿cierto? Le prestaba le cubría todas las necesidades que él
requería y que ellos requerían. Y no era algo de una sola persona, era constantemente. Los predicadores itinerantes estaban unos ciertos meses en un lugar y de ahí se iban a otro lugar. Pero después llegaban otros más. Y así debía irse mostrando toda esta hospitalidad. Entonces este hombre era un verdadero cristiano, porque solo un verdadero cristiano se atrevería a hacer algo así. Solo un verdadero cristiano del cual el Espíritu Santo está obrando haría este mandato del Señor, de los cuales también Hebreos capítulo 13 nos habla acerca de la hospitalidad. Hebreos, libro de los Hebreos capítulo 13, versículo 2. Hebreos capítulo 13, versículo 2. Dice así la palabra del Señor con respecto a la hospitalidad. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Obviamente este texto se basa en un contexto anterior. Si usted obviamente ha leído Génesis, se da cuenta que Abraham en una oportunidad vio a 3 individuos que eran como ángeles, los cuales él recibió rápidamente en su casa, le dio de comer, le lavó sus pies. Y si usted se fija en los contextos de la antigüedad, no había un auto que usted lo llevaba para allá, una locomoción. Usted tenía que viajar kilómetros y kilómetros a través del desierto. ¿Y cómo cree que quedan sus pies? Aquellos que trabajan en la tierra, el polvo, a manos peladas, se han dado cuenta que la mano le queda como una lija y se le van haciendo pequeños cortes así, cortes que cuesta que sanen y que duelen. Entonces este hombre, ¿qué es lo que hacía? Tomaba le lavaba los pies a estas personas para traerle alivio a sus pies que tanto tiempo habían caminado. Le daba comida. Pero sin pensarlo, él estaba recibiendo ángeles. Lo mismo que Lot. ¿Se acuerda cuando está Lot? Y estos ángeles dicen que se van a quedar ahí en la calle y le dice Lot, pero ahí le puede pasar lo que ustedes ni piensan le puede pasar ahí. Quédense en mi casa. Y ellos sin saberlo hospedaron ángeles. En ese sentido, entonces, aquí Hebreos nos está abriendo el entendimiento, nos está diciendo es importante que nosotros seamos hospitalarios. Es muy importante de que usted y yo seamos hospitalarios con todas esas personas. Recuerde que hospitalidad en griego, esa misma palabra significa recibir a los extraños. Eso es lo que significa en el griego esa palabra que usted ve en la Reina Valera como hospitalidad, recibir a los extraños. Cada uno de nosotros debe entender que estamos, como cristianos, como una orden de parte del Señor, estamos, ¿cierto? Debemos estar siempre preparados para servir a los hermanos y hermanas en el Señor. Porque Mateo capítulo 20 nos muestra la palabra del Señor la importancia de estar dispuesto a servir a aquellos verdaderos hermanos y hermanas en el Señor. Mateo capítulo 20. En el contexto, mientras lo busca, ¿cierto? En Mateo capítulo 20, verso 20 en adelante, la mamá del apóstol Juan y ¿cierto? De su hermano también, Jacobo, le pide al Señor que uno de sus hijos se sienta a la izquierda de él y otro a la derecha de él, como queriendo que su hijo tenga la preeminencia por encima de todos los demás apóstoles. Y en ese contexto el Señor la reprende, ¿cierto?, a esta mujer. Obviamente en una parte de Mateo dice que fue la mamá, en otra parte, ¿cierto?, lo que se acordaron también, ¿cierto?, los otros evangelios, si no me acuerdo, en Marcos por ahí, dice también que ellos fueron. Pero la importancia fue que alguno quería colocarse por encima de todos los demás. ¿Y qué es lo que le dijo el Señor en el verso 26? Mateo 20, 26. Dice, mas entre vosotros no será así, sino que aquel que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Si el Señor Jesucristo, el cual es nuestro ejemplo, Él como Rey y Señor de todas las cosas, no vino aquí para que le vinieran a servir, Él vino a servir a los demás. Podemos verlo en esa escena cuando Él toma ese lavacro y empieza a lavarle uno por uno los pies a los apóstoles. Porque eso también es una señal de humillación. Usted le está lavando los pies a estas personas.
Podemos ver cómo el Señor vino también a cubrir las necesidades que las personas tenían. Cuando no tenían pan para comer, el Señor los miró a esta multitud y le dio pena. ¿Y qué es lo que hizo? Les dio de comer. Incluso le dicen los apóstoles, denles de comer. Como una prioridad, es nuestra prioridad servir a aquellas personas que son cristianos. Como le digo, como somos a veces un pequeño grupo, no estamos a veces tan cercanos a estas situaciones, pero en algún momento se puede dar. Y uno ya debe tener clara esta parte de la doctrina de la hospitalidad, porque es muy importante que nosotros como cristianos estemos dispuestos a servir a todos aquellos que necesiten de nuestra ayuda, mayormente a los de la fe. Volvamos a la tercera de Juan. Tercera de Juan, ahora en el verso 6, dice así la Escritura: los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno del servicio a Dios, para que continúen su viaje. ¿Quiénes dieron testimonio de estas cosas? ¿Quiénes fueron? Los hermanos. No fue que Gallo le envió una carta al apóstol Pablo: yo he recibido a 150 personas en un año durante un año en mi casa, yo he hecho esto, yo he hecho esto otro. No, él lo hacía de corazón. Y él no necesitaba que se le colocara un letrero: Gallo está ayudando a la gente, está ayudando a los hermanos, y que todos celebren eso. No, fueron los mismos hermanos que al llegar, porque recuerde que estaban predicando por toda esa parte de Asia Menor, y en algún momento se toparon con el apóstol Pablo y le comunicaron: oye, Gallo me atendió, pero como uno podría decir en buen chileno, me atendió así en su casa, me atendió así, yo no tenía dónde quedarme y me dio una cama donde dormir, me dio alimento para sustentarme, estuvo allí conmigo, y ni me conocía, solo conocía, ¿cierto?, cómo era la doctrina que tenía, la doctrina bíblica, pero él fue así conmigo. Entonces eso también nosotros lo hemos estado estudiando. No es lo que nosotros digamos de nosotros mismos. Si vamos a prestar hospitalidad, si vamos a ayudar a alguien, no lo vamos a hacer para que los demás, toda la gente, sepa que nosotros lo estamos haciendo. Hagámoslo de la manera que menos se note. Y eso nos va a ayudar a aprender humildad. Y eso nos va a ayudar a dejar el orgullo de lado y la soberbia. Porque cuando hacemos estas cosas, se fija la mente, después empieza: oye, pero como que quiere la mente que alguien le dé un aplauso por lo que está haciendo. Porque así es la naturaleza humana, eso es lo que quiere, ser reconocido. Por eso tenemos gente como el padre Hurtado, que salía en su típica camioneta verde a ayudar a toda la gente. Y toda la gente lo amaba, lo quería por lo que estaba haciendo. Hacía esto otro, como que toda la gente, ¿cierto?, le daba el aplauso. Pero el Señor muy claramente en esta metáfora le dijo: que no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha. Los fariseos hacían estas cosas para ser vistos de los hombres, pero nosotros debemos hacer las cosas para agradar a nuestro Señor. No es lo que nosotros digamos de nosotros mismos, es lo que los demás digan de nosotros. Obviamente, no los que inventen cosas de nosotros, obvio, nos vamos a encontrar con otro tipo de personas, pero que digan verdad de nosotros. Y esto se aplica en toda nuestra área, en nuestra vida cristiana, porque así podemos toparnos con alguien, como son los trabajos a veces. Yo estuve trabajando en tal lado y conocí a tal hermano: oh, si él va acá, se congrega con nosotros, sí. Él se comporta, ella se comporta como verdaderos cristianos. Porque uno nunca sabe la puerta a la vida. A veces uno se ha encontrado con tantas personas que conocen a otras personas y es bonito cuando dicen: no, del año, los 2 años que estoy trabajando con esta persona, pero puedo decir que es un cristiano verdadero. Puedo decir. Y así, hermano, son los frutos los que van hablando por sí mismos. No son nuestras palabras, son nuestros frutos. Por eso, 1 de Tesalonicenses 2:10, 1 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 10. El apóstol Pablo les decía a los de Tesalónica que ellos eran los testigos de estas cosas.
Primera de Tesalonicenses, capítulo 2. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 10, dice así la Escritura. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros, los creyentes. Ustedes son testigos de estas cosas, y el Señor también es testigo de esto. No es que Él les quisiera enrostrar las cosas, sino que Él estaba mostrando que ellos se han conducido de buena manera. Porque también en las cartas, cuando usted las va estudiando, las cartas son respuesta a lo que otros están diciendo, difamando al apóstol Pablo. Pero no es que algunos dicen, no, si al apóstol Pablo le gusta quedarse en las casas para comerse todo lo que está ahí, para robarse la plata, para hacer esto, para hacer esto otro. No, él se quiere aprovechar de usted. Porque así lo difamaba. Entonces él respondiendo le decía, pero ustedes mismos son testigos de cómo me he comportado yo con ustedes. Cuando he ido quizás a su casa, cómo me he comportado, le he robado las cosas, le he comido todo lo que está ahí. No, me he comportado de buena manera. Y recuerde que el apóstol no andaba solo, andaba también como hermano. Nos hemos comportado de buena manera. No se dejen llevar por lo que inventa la gente. Vean el fruto de nuestra vida. Vean el fruto de nuestra vida. Por eso es tan importante que nosotros cuidemos nuestra vida. Cuidemos cómo nos comportamos. No es que, digamos, lleguemos a otro lugar cuando andamos viajando, andamos visitando. No, si aquí nadie va a saber que soy cristiano. No falta, hermano. Si uno no es, uno debe entender que primeramente ¿a quién le sirve uno? Al Señor. ¿Y dónde está el Señor? En todo lugar. Pues entonces si uno sabe que el Señor está en todo lugar y que su ojo lo ven todo, entonces uno no vive su vida pensando como los antiguos decían, vivimos coram Deo, es decir, vivimos ante la mirada de Dios. Siempre estamos viviendo ante la presencia del Señor. Los pentecostales tienen esto de decir, vamos a ir no, cuando yo estuve cantando sentí la presencia, no sé si has escuchado, sentí la presencia. Pero debe entender que nosotros siempre estamos ante la presencia del Señor. Usted no viene a la iglesia a sentir la presencia del Señor. Usted experimenta la presencia del Señor en todo lugar porque el Señor está viéndolo, está presente cuando usted está. Pero ellos piensan que la presencia es como algo que usted tiene que sentir y algo de sentimiento. No, la presencia es que Dios esté presente. Y donde quiera que estemos, Dios está ahí. Eso es lo que usted y yo debemos entender como principio bíblico. Entonces dice, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos, como es digno del servicio a Dios, para que continúen su viaje. Dice, dan testimonio de tu amor. No dice, no, los hermanos dijeron que tú eras un hermano que le encanta andar abrazando, los hermanos, que es un hermano que le encanta andar así. No, el amor era hacer algo por el otro. ¿Se fija? Era hacer algo por el otro. Y en este caso, ese amor era que él les prestaba hospitalidad. Dice, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje. Lo hemos dicho, los predicadores de aquellos días viajaban muchos kilómetros a pie, llevando el evangelio, pasando hambre, persecución, peligros. Veamos lo que dice 2 Corintios 11, 26, con respecto a lo que tenían que vivir estas personas a las cuales Gallo les prestaba hospitalidad. 2 Corintios 11, 2 Corintios capítulo 11, versículo 26. Y el apóstol Pablo, como un apóstol itinerante, un predicador que andaba en diferentes lugares, pudo experimentar esto. Él no lo decía sentado como el Papa, así sentado ahí en su trono, viendo cómo toda la gente está padeciendo. No, él lo experimentó, pues él estaba ahí, como podemos decir los buen chilenos, donde las papas queman. Entonces él podía entender esto. Y por eso podía sentirse feliz con lo que Gallo estaba haciendo, porque él ha estado del otro lado. Mire lo que tenían que vivir estos predicadores. 2 Corintios, capítulo 11, verso 26. Dice, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, en peligro de ladrones, en peligro de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligro en la ciudad, peligro en el desierto, peligro en el mar,
peligro entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y ahí, ¿cierto?, empieza todo, pero se da cuenta de lo que ellos tenían que vivir. Y aquí no es que él estaba ayunando, voy a ayunar por esto, no. En ayuno se está refiriendo que habían días que él no comía nada. Que llegaba a un lugar y no había ningún hermano, habían hermanos y no les prestaban hospitalidad, nada, y ellos tenían hambre, pasaban frío. Y no sé si usted alguna vez ha experimentado eso de dormir a la intemperie, sin ninguna ayuda. El frío no nos deja dormir. Por eso él dice en desvelos, veces que tuvimos que desvelarnos, veces que tuvimos que acostarnos con el estómago vacío. No sé si alguna vez ha experimentado también eso. Es algo duro, es algo difícil. Y sobre todo cuando está haciendo esto. Entonces, hay gente que cree que predicar el Evangelio es algo tan fácil como salir y estar ahí. No. Quizás aquí a veces a nosotros se nos hace fácil, entre comillas. Pero imagínense para aquellos que tenían que sufrir tantas cosas. Entonces que un hermano le prestara hospitalidad para ellos era algo tan grande, era algo tan bonito, era un acto de amor tan hermoso delante de los ojos de Dios. Por eso el apóstol dice, harás bien, pues tú vas a hacer bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios. Estas personas están sirviendo a Dios, estos predicadores sirven a Dios, para que ellos continúen su viaje. La hospitalidad, si algo debemos entender, cuando somos hospitalarios, cuando estamos sirviendo a algún hermano o alguna hermana en la fe, es como si nosotros estuviéramos sirviendo a Cristo mismo. Ese es el principio que el Señor nos enseña en su palabra. Usted cuando está ayudando a un hermano, usted está ayudando, ¿sabe quién? A Cristo mismo. Porque en primer lugar debe entender esto. ¿El Señor necesita algo? El Señor no necesita nada de nosotros. Por eso usted no puede decir que yo le di esto al Señor. No. Usted lo hizo para beneficio de los hermanos. Y si usted lo hace para el beneficio de los hermanos y hermanas en la fe, usted lo está haciendo ¿a quién? Al Señor. Veamos lo que la Escritura nos dice de una manera muy clara en Mateo 25. Mateo 25. Mateo 25. Mateo 25, 40. Mateo capítulo 25, verso 40 nos muestra el Señor lo que le estoy expresando. Dice, y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo, que en cuanto le hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Entonces dirá también los de la izquierda, apartaos de mí malditos al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo en la cárcel y no me visitasteis. Entonces ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hicisteis. E irán esto al castigo eterno y los justos a la vida eterna. En primer lugar, ¿cierto?, la Iglesia Católica se toma este texto para decir que usted tiene que ir a ayudar a los pobres de la tierra. Si usted lo entiende de acuerdo a su contexto, está hablando de los cristianos, pero eso no quita de que usted tiene que ayudar a la gente también. Pero la Escritura siempre nos dice mayormente a los que son de la fe. Pero cuando usted sirve a aquellos que son de la fe, el Señor está diciendo, ustedes me están sirviendo a mí mismo. Es como que ustedes esto me lo están haciendo a mí. Por eso estas personas en el día del juicio, ¿qué le dicen al Señor? Pero Señor, ¿cuándo te vimos hambriento? ¿Cuándo te vimos desnudo? ¿Cuándo te vimos que tú no tuvieras nada, Señor? Pero por cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Por eso Jesucristo es llamado el primogénito entre muchos hermanos. Porque somos, por esa misericordia del Señor, parte de esta hermandad con Cristo. Entonces, si hemos prestado esto, y como le digo, también este texto se ha utilizado para ir a ver a las personas en la cárcel. No sé si estuvimos en la cárcel, pero si usted lee el contexto de esto, se da cuenta que los verdaderos cristianos al predicar a Cristo, muchos caían a la cárcel por predicar a Cristo.
Pero hoy en día, ¿cierto? Van a ver a los delincuentes, a todo esto. No digo que esté mal, también uno tiene que ir a predicarle a esas personas, pero uno no puede utilizar este texto como para eso. Porque aquí se habla de los que por causa del Evangelio, si usted lee los contextos de estos, los que por causa del Evangelio están en las cárceles. Por eso hoy un día usted conversa con un mundano y haciendo un paréntesis, te dice, oye, pero ¿y esos evangélicos que están en la cárcel? ¿Se arrepienten de verdad? Y ahí empieza la gente, ¿y por qué van? ¿Y por qué? No, y a veces ocupan estos textos, pero estos textos no tienen nada que ver. Nuestra ayuda debe ser ante aquellos que por causa del Evangelio están en esta situación. Vemos en Colosenses 3:23, Colosenses, está Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, capítulo 3, versículo 23. Y este principio bíblico, cuando prestamos algún servicio a los hermanos y hermanas en el Señor, debe estar Colosenses capítulo 3, verso 23. Dice así la Escritura: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Cuando hacemos esto, lo hacemos para agradar ¿a quién? Al Señor. Y cuando hacemos las cosas, hagámoslo como para el Señor. Hagamos las cosas de corazón, no por obligación, sino en primer lugar de corazón, y hagámosla con tanto esmero como si al Señor le estuviéramos haciendo todas estas cosas. Entonces esto nos deja una vara muy alta de nuestro servicio, porque si usted tuviera la oportunidad, hablando metafóricamente, el Señor va a ir a su casa, ¿usted cómo lo recibiría el Señor? ¿Lo recibiría en la puerta afuera? No creo, ¿cierto? Nosotros lo haríamos pasar, lo haríamos que se siente bien. Yo creo que hasta uno, si tuviera una cama chica, le pasaría hasta la cama grande para que se quede ahí. En el sentido, ¿cierto? Le estoy hablando de manera metafórica. Así debiéramos ser nosotros con cualquier hermano y hermana en la fe. Obviamente, ¿cierto? Siendo la distinción que aprendimos en segunda de Juan. Aquellos que predican verdaderamente la doctrina de Cristo. Debiéramos recibirlo así como para el Señor. Entonces, volviendo a la tercera de Juan, en el verso 7, dice así. ¿El por qué? ¿Por qué debemos ayudarlo, hermano? ¿Por qué se debía ayudar a estos predicadores itinerantes? Y como le digo, no le digo esto que esto aconteció solo en el pasado. Hoy en día esto acontece también. Pero nuestra realidad es diferente a lo de los hermanos de África, a los hermanos de Asia, a los hermanos que están en tantos lugares de esta tierra, en China. No crea que usted por predicar a Cristo en China o en Corea del Norte, usted va a ser bien recibido. No, va a experimentar la muerte y lo mismo que se está viviendo acá. Entonces aquí dice la Escritura en el verso 7, dice, ¿por qué ellos salieron? Porque ellos salieron por amor del nombre de Él. ¿Cuál era la motivación de estas personas? Salir, dejarlo todo por amor de Cristo. Salir y dejarlo todo por amor de Cristo. Filipenses 1:15. Filipenses 1:15 dice así la palabra del Señor. Porque hay diferentes tipos de personas que prediquen a Cristo. No sé si se ha fijado, a veces uno va por una calle y hay alguien predicando a Cristo, otros predican en la radio, otros predican en diferentes lados, hay diferentes iglesias. Pero aquí la palabra nos muestra esto, mire, dice Filipenses 1:15. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicciones a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Entonces así uno se explica, pero ¿por qué hay tanto evangélico, tanta gente que predica? A veces nos hacemos esa pregunta. Porque hay algunos que predican por envidia. ¿Se imagina que hay alguien que predica por envidia? Y hay mucha gente así, porque si tienen una iglesia y salieron de una iglesia, lo hacen para ser más grandes que ellos, una cosa así. Y no solamente por envidia, sino que lo hacen para pelear. Hay gente que predica el evangelio solo para andar peleando, y uno puede ver en las redes sociales, está lleno de eso. A veces uno se mete en una página cristiana,
donde hablan de un texto, y ahí usted puede ver personas peleando una hora, 2 horas, 3 horas, gente peleando ahí. Y no le digo, en algún momento uno cayó en esas cosas. Pero eso está mal, porque uno no debe ser nuestra motivación andar peleando. Luego dice aquí, estas personas que hacen esto, dice, pero otros lo hacen de buena voluntad. ¿Cuál debe ser nuestra motivación? Predicar por buena voluntad. Porque es algo que sale de nuestro corazón y no lo hacemos para andar peleando, no lo hacemos para creernos más grandes que los otros. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente. Luego el verso 17 dice, pero los otros por amor. ¿Cuál debe ser nuestra motivación para predicar a Cristo? El amor y la buena voluntad. Pero no para andar discutiendo y peleando con otras personas. Esa no debe ser nuestra motivación. ¿Y de qué manera se comportaban ellos? Dice, porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Entonces usted puede, ¿qué denotar en ellos? Un amor muy grande por Cristo, y también puede ver una humildad en ellos. Porque ellos no llegaron, aquí vive un cristiano, a ver, yo me vengo a quedar aquí a tu casa. No, ellos salían sin aceptar nada de los gentiles. Ellos cuando llegaban a una ciudad, predicaban a Cristo, ellos no esperaban que los hermanos vinieran y hicieran esto. Ellos no andaban buscando eso. Porque sí, la Escritura, ¿cierto? En muchas cartas también se advierte eso, que había gente que se quedaba en las casas para aprovecharse de los demás. Y antiguamente aquí pasaba que usted recibía un cierto predicador en su casa y se quedaba ahí, no trabajaba y se empezaba a quedar ahí. Después le ocupaba, ¿cierto?, los vestones a los hermanos y andaba para todos lados. Después llegaba cansado de la pega, ahí estaba, no haciendo nada. Entonces también hay gente que se aprovecha de estas cosas. Pero están los que predican por amor. Y los que no andan en busca de estas cosas. Si este hermano nadie lo invitaba, se quedaba en la calle. Y no andaba esperando, no andaba mendigando tampoco, se quedaba en la calle. Pero Gallo les prestaba hospitalidad de corazón hacia estas cosas. Aunque ellos tienen el respaldo de Dios para ser sustentados por la iglesia, no es que ellos cuando salen a predicar, ellos tienen que ir a quedarse a la calle, no. Bíblicamente están respaldados por la Biblia a tomar este sustento. Pero estas personas se caracterizaban por ser tan humildes que no se aprovechaban de esto. Para llegar a una casa, oye, pero si la palabra dice que tú tenés que recibir, ¿cierto? Ellos no llegaban así. Ellos llegaban a un lugar sin aceptar nada de los demás. Pero si alguien lo hacía de corazón, ellos se quedaban. Pero ellos tenían un respaldo de Dios para ser sustentados. Por eso lo podemos ver en 1 Corintios 9. 1 Corintios capítulo 9. Primera de Corintios capítulo 9, el apóstol aquí explica esta doctrina también. 1 de Corintios 9. Dice así, no soy apóstol, 1 de Corintios 9, no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro, no sois vosotros mi obra en el Señor. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta una viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma leche del rebaño? Digo esto solo como hombre. ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza de arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáremos de vosotros lo material? Aquí los corintios
estaban de alguna manera acusando al apóstol de que él no estaba trabajando y él estaba, algunos hermanos lo recibían y comía en una casa de un hermano, descansaba también en una casa de un hermano. Entonces ellos dijeron, oye, pero ¿qué estáis haciendo? Y aquí él se defiende por medio de la palabra del Señor y dice en el verso 3, o solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar. ¿Acaso si yo estoy trabajando en las cosas del Evangelio, este es mi trabajo? Porque ellos obviamente se dedican a tiempo completo a las cosas de Dios. Ellos se dedicaban a tiempo completo. Entonces, si una persona se dedica a tiempo completo a las cosas del Señor, ¿acaso va a tener que morirse de hambre? No, pues igual él esperaba, ¿cierto? Obviamente que por la voluntad del Señor estos hermanos lo sustentaran. Pero ahora ellos como que en otras palabras estaban sacando en cara las cosas. Por eso hoy en día, si usted se pregunta, ¿es bíblico que esas iglesias que tienen muchas personas tengan un pastor del cual deba ser sustentado por la congregación? Sí, eso es bíblico. ¿Por qué? Porque al ser altas personas, esta persona tiene que dedicarse a toda esa cantidad de personas. Tiene que dedicar su tiempo, tiene que dedicar sus fuerzas, tiene que dedicar su oración, tiene que dedicar su estudio. Entonces es un trabajo, si uno lo ve, a eso se refiere el apóstol. Cuando alguien se dedica a tiempo completo, eso es un trabajo. Entonces como trabajo, él estaba dispuesto a ver, que diga, ellos tenían el respaldo de Dios para ser sustentados por la iglesia. Pero, otro extremo de lo que hoy vemos, no sé si usted se ha dado cuenta de eso, hay muchas personas que viven también de esta manera, como la Biblia lo dice, pero sin un sueldo fijo y recibiendo toda la plata que llega de la iglesia y ellos la gastan. No sé si eso usted lo ha escuchado o lo ha visto. Es ahí el problema. Porque si una persona va a recibir toda esa plata y se va a quedar con toda esa plata y va a tener los mejores lujos que cualquier otra persona, porque así hoy día se ve, ahí está mal. Por eso como principio bíblico, ¿qué es lo que se hace en esos casos? Un pastor de la iglesia no puede ganar más que la media de la iglesia. Por decir, si el sueldo de la cantidad de hermanos que hay es de 500.000, al pastor hay que pagarle lo mismo que gana la mediana de la iglesia, ¿me entiendes? Porque también es un trabajo, pero tampoco el pastor puede ir creciendo más que todos los demás. Así se debiera hacer, porque la palabra permite eso, sí, pero no como un abuso. Pero hoy en día, ¿leen estas cosas los hermanos? No. Por eso le sacan hasta el último grano de dinero y usted puede ver al pastor en una nave, como podemos decirlo, y los hermanos no tienen en qué ir a veces a la reunión. Entonces estas cosas no deben ser así. Y en este sentido el apóstol Pablo lo está diciendo, por eso dice, estoy hablando como hombre, no estoy aquí sacándole en cara, no estoy enrostrándole las cosas, pero yo le estoy diciendo que esto es bíblico. Pero también el apóstol, tal como estos hermanos, no era alguien que andaba atrás de esas cosas, porque el libro de los Hechos 20:34, Hechos capítulo 20, versículo 34, dice así, y vamos a leer desde el verso 32 para entender el contexto. Hechos 20:32. Hechos capítulo 20, verso 32. Dice así. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Verso 33 dice, ni plata ni oro ni vestido de nadie he codiciado. Ante vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. El apóstol, diciendo todas estas cosas que le había dicho a los corintios, él nos dice, yo no me estoy aprovechando de nadie, y si tengo la oportunidad de todo lo que estoy haciendo, trabajar, él lo iba a hacer. Para no ser gravoso a ninguna persona, para no estar ahí aprovechándose de ninguna persona, el apóstol trabajaba. Y usted dice, ¿en qué trabajaba? Si usted estudia con profundidad la Escritura, se va a dar cuenta que con Priscila y Aquila, que era un matrimonio, el apóstol Pablo siempre andaba con ellos y se dedicaba él a hacer tiendas. Como esas tiendas de campaña, esas tiendas que se ocupaban en la antigüedad, él se dedicaba a hacer eso
para ganar dinero y así también sustentar a los que andaban con él y andar él mismo. Para no ser gravoso a aquellas personas que ya lo cuestionaban mucho, él trabajaba. Por eso hay un equilibrio en todas estas cosas. No es que una persona se empiece a aprovechar de esto. Es que estas personas tengan una conciencia. Por eso dice, cuando estas personas salieron por amor, salieron sin aceptar nada de los gentiles. Es decir, ellos no andaban detrás de la plata. Así deben ser los ministros de la palabra del Señor. No puede ser avaro una persona, porque alguien que es avaro, tarde o temprano se va a terminar corrompiendo y trayendo mucho mal a una congregación. Primera de Corintios capítulo 4, versículo 12 dice, Primera de Corintios capítulo 4, Primera de Corintios capítulo 4, versículo 11, dice así la Escritura. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y lo soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. ¿Puede entender lo que ellos experimentaban por causa del Evangelio? Y él podía decir, no solo como dijo en Hechos, estas manos me han servido para trabajar y con no comerme el pan de balde de los demás, sino que también con mis propias manos he trabajado. Pero aunque hace eso el apóstol, aunque no se toma del respaldo que la Escritura le dice, igual la gente hablaba de él, igual la gente lo difamaba. Y no nos pasa eso a veces como cristianos, nos esmeramos por servir al Señor. Y hay cuánta gente que igual quiere inventar cosas de nosotros. Hay tanta gente que igual manera quiere tirarnos para abajo. Y eso siempre va a pasar. O a veces uno puede cometer un error y ahí la gente, pero lo hunden. Sí, así. No decimos que los cristianos somos perfectos. Muchas veces nos caemos, pero la gente, más de estar puesta la mirada en las cosas buenas, siempre en lo malo, siempre en lo malo, siempre en lo malo, y lo hunden. Pero el apóstol dijo, hemos llegado ya a ser vistos como la escoria del mundo. Y así muchas veces, hermano, vamos a tener que sufrir. Pero debemos entender que si prestamos algún servicio a algún hermano o alguna hermana en la fe, deben ser los que verdaderamente necesitan, deben ser a los que verdaderamente no andan buscando todo este tipo de cosas. Porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Verso 8. Nosotros pues debemos acoger tales personas para que cooperemos con la verdad. Este es un contraste con la segunda de Juan, porque aquí decía, no, dice el verso 11, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. Aquí dice, tú no tienes que participar de las malas obras, pero aquí le dice, su opuesto dice, coopera con la verdad. La segunda de Juan, no cooperes con la mentira, aquí coopera con la verdad. ¿Y cuál es el resultado? Dice, Gallo mostraba hospitalidad y Juan le aseguraba que este acto le hace partícipe del trabajo que ellos hacen. Porque en esto no solo, ¿cierto? Obviamente es para que el Señor se sienta feliz por lo que uno está haciendo, sino que esto también, de parte del Señor, trae una recompensa. Trae una recompensa a todas estas cosas delante de los ojos del Señor. Porque así como estos predicadores dejaban tantas cosas, él al recibirlo en su casa, él estaba recibiendo de parte de Dios, y iba a recibir de parte de Dios la misma recompensa que ellos. Porque al ayudarlos se estaba haciendo participante de lo que ellos estaban haciendo. Y eso es escritural, porque Mateo 10:40, Mateo capítulo 10, verso 40, nos deja en claro la Biblia que hay una gran recompensa a los que practiquen la hospitalidad. Mateo capítulo 10, versículo 40, dice así la Escritura, Mateo 10, 40. El que a vosotros recibe, que dice el Señor, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a justo,
Por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo, que no perderá su recompensa. Entonces, entendemos, según esto que el Señor nos está diciendo, que hay una recompensa y se hace participante de lo que se está haciendo. Es ahí donde se toma que la iglesia es un cuerpo. La iglesia es un cuerpo. Porque no todas las partes del cuerpo hacen las mismas cosas. Pero todo echa a andar esta máquina que el Señor ha hecho, ¿cierto? Todo junto hace que este cuerpo ande bien. Y así el que es beneficiado en todo esto es todo el cuerpo. Un ejemplo básico, cuando uno va a trabajar y se esfuerza trabajando, todo nuestro cuerpo está de alguna manera metido en lo que está haciendo. Pero al final, cuando después nos llega, ¿cierto?, nuestro sueldo y gustamos de comprar algo rico, todo nuestro cuerpo es beneficiado. Es así mismo. Quizás Gallo no iba a andar en estos viajes dejando tantas cosas, pero él haciendo esto era participante de lo que se estaba haciendo. Por lo cual merecía la misma recompensa que estas personas que hacían grande trabajo, porque él también sacrificaba cosas. Y así, dentro de las cosas del Señor, no todos vamos a hacer las mismas cosas. Pero si somos participantes de este mismo cuerpo, tenemos la misma recompensa. Porque estamos todos trabajando para un mismo fin. Por eso en la iglesia no son los únicos que trabajan, son los ancianos. Los que trabajan no son solamente los diáconos, sino que cada miembro de la iglesia, hombre o mujer, debe trabajar en las cosas del Señor. Trabajar en la hospitalidad, trabajar en la oración los unos por los otros, trabajar, ¿cierto?, en apoyar con palabras los unos a los otros. De alguna u otra manera, ¿cierto?, debemos ir cada uno de nosotros como un cuerpo en Cristo, ayudándonos mutuamente. Segunda de Timoteo 1:16. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 16. Segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 16. Segunda de Timoteo 1:16, dice así la palabra del Señor. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Concédele el Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día. Y cuanto nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes mejor. Que el Señor tenga misericordia de la casa de Onesíforo, de este hombre, porque muchas veces me confortó. Y se fija cómo el Señor lo hace participante de lo que el apóstol Pablo hace, porque obviamente si esto quedó escrito es porque es el deseo del Señor. Bendecir a la casa de Onesíforo era el deseo del Señor, aunque el apóstol Pablo estaba diciéndolo. Pero recuerde, dice, si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. La voluntad del apóstol Pablo estaba alineada con la voluntad del Señor. Entonces, si este hombre Onesíforo le prestó tanta ayuda al apóstol Pablo, lo confortó de tanta manera, dice, que su casa halle la misericordia del Señor. Y puede tener alguna duda que la casa de Onesíforo fue beneficiada grandemente, tanto en lo material como en lo espiritual, por haber ayudado a este apóstol Pablo. No tenemos duda de eso, porque si lo dice la Biblia, lo creemos. Amén. Si lo dice la palabra del Señor, lo creemos. También, ¿cierto?, se dijo en 2 de Juan 1:18. 2 de Juan 1:8. 2 de Juan 1:8. Dice, mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Si una persona ayuda a alguien que predica erróneamente la palabra del Señor, ¿qué es lo que va a perder? Fruto. Va a perder ganancia. Pero si usted ayuda a aquellos que son verdaderos dentro de la casa de Dios, hermanos, hermanas, sea lo que sea dentro de la iglesia, usted va a recibir una gran recompensa de parte del Señor. Pero nosotros no estamos tras esa recompensa. Nosotros estamos para hacer estas cosas por amor del Señor. Y si vienen estas recompensas, gloria al Señor, porque también son prometidas por medio de su palabra. Hasta aquí nuestro estudio de la tercera de Juan, mis amados hermanos. Vamos a orar al Señor.
Amado Padre Celestial, vamos delante de tu presencia, Señor, después de haber aprendido lo que es la hospitalidad. Gracias te damos, Señor, por darnos sabiduría, entendimiento y comprensión de las Escrituras. Ayúdanos, Señor, a entender la importancia de lo que es la hospitalidad y el servicio que debemos prestar a cada uno de nuestros hermanos y hermanas en la fe. Ayúdanos, Señor, a poder ayudar a aquellos verdaderos hermanos para no estar ayudando a los farsantes. Permítenos, Señor, imitar a este hombre llamado Gayo, porque él era un imitador de Cristo. Pues Cristo se preocupó tanto de las personas. Así también lo hizo Gayo, así también lo hizo Juan, así lo hizo también, Señor, Pablo, y así cada uno de aquellos que han sido partícipes de este cuerpo llamado iglesia. Por amor de tu santo nombre, reprenda de nosotros, Señor, todo espíritu tacaño, todo espíritu, Señor, avariento, todo espíritu, Señor, soberbio y orgulloso. Repréndalo, Señor, de nuestros corazones por amor de tu nombre. Permítanos, Señor, ser revestidos de humildad. Permítanos, Señor, ser revestidos de lo que es la empatía, Señor, para colocarnos en el lugar del sufrimiento del otro. Señor, por amor de tu nombre, permítanos, oh Dios Todopoderoso, ser dadivosos con aquellos que más lo necesitan. Por amor de tu santo nombre, porque creemos que si hacemos todas estas cosas es como si a ti te estuviésemos haciendo todo esto. Por amor de tu precioso nombre, que nuestro comportamiento como cristianos sea notorio a todos y que nuestra mayor predicación, Señor, sean nuestros actos. Te lo suplico y te ruego que una fe verdadera y genuina brote desde nuestro corazón por la obra de tu Espíritu Santo. Te suplico, Señor amado, que la gracia, la paz y la bendición de Cristo Jesús sea sobre cada uno de vosotros. Iglesia del Señor, sea bendecida en el nombre de Jesús. Amén. Que nuestro Señor y Salvador Jesucristo